Hola, soy el profesor Sigilio Braza Castillo. Hoy tendremos nuestra clase de lógica 1, donde veremos el tema razonamiento y argumento. Esta sería nuestra clase número 13 y con esta clase concluiríamos lo que son los temas de lógica en unidad 1. Para ello, pues vamos a el tema se llama el razonamiento y argumento, que es este. Y inicialmente ustedes pueden descargar de mi blog lo que es el tema, la lectura, en esta publicación que se llama razonamiento y argumento. Este tema lo pueden ver en su libro desde la página número 132 hasta la 147. Son algunas páginas, en realidad vamos a ver parte de todos los temas que están ahí y lo vamos a ver poco a poco. Lo interesante aquí es entender a qué nos referimos con razonamiento y argumento. Para esto pues vamos a empezar con la lectura. En la lógica tradicional existen tres formas básicas del pensamiento, lo que son los conceptos, el juicio y el razonamiento. El razonamiento es la estructura de pensamiento que se constituye e integra a partir de los juicios, y estos juicios a su vez de los conceptos. O sea que hay una relación entre lo que son los conceptos, los juicios y finalmente los razonamientos. Los juicios son la materia prima con que se formulan los razonamientos. Son componente básico. La forma gramatical de los juicios se representa por los enunciados u oraciones. Cuando expresas el razonamiento que has formado de manera subjetiva, es decir, a través de tu pensamiento y de tus ideas en tu mente, al interactuar con otras personas, deja de ser solo algo mental y ahora se convierte en un argumento. Es decir, lo tenías en tu pensamiento, pero lo empiezas a expresar como una idea y entonces deja de ser un aspecto mental y se convierte en un argumento. El argumento es entonces la forma de expresión de un razonamiento. Es decir, yo tengo una idea y la formulación de esa idea la convierto en argumento a través de la expresión de mis palabras, ¿sí? Que están en mi mente y lo empiezo a formular ideas, entonces empiezo a crear un argumento, como dice aquí. El argumento es entonces la forma de expresión de un razonamiento que formulamos para entender un razonamiento que surge en un contexto o una situación específica que acontece en nuestra interacción social. Es decir, yo tengo cierta interacción, vamos a decir, contacto con otras personas, tengo mis ideas y la expresión de esas ideas, que es una expresión de un sentir, de una manera de pensar con base en lo que yo he interactuado con otras personas y quiero expresar mi punto de vista, bueno, pues eso le llamamos argumentar, ¿sí? Ahora, vamos a recordar un poquito los conceptos que hemos visto anteriormente. ¿Qué significan? Concepto, juicio y razonamiento. Ok. Concepto, juicio y argumento también. Ok. Bueno, empezamos con el concepto. Decíamos que el concepto es una representación mental de los objetos de conocimiento, ¿sí? Y simboliza las características esenciales de los objetos. Recordar un poco, bueno, nosotros captamos nuestra realidad a través de los conceptos y esos conceptos los caracterizamos o los entendemos a través de nuestros sentidos y observando o interactuando o entendiendo cuáles son sus características esenciales, ¿no? Y vamos entonces conceptualizando nuestra realidad. Por otro lado están los juicios o el juicio, que es lo que hemos dicho en esta unidad. Es una operación mental en la que relacionamos los conceptos o ideas, ya los conceptos que tenemos, y hacemos una afirmación, la cual puede ser verdadera o falsa. Después tenemos el razonamiento. El razonamiento es la actividad mental que permite conectar unas ideas con otras, ¿sí? En este proceso se establecen la relación entre conceptos y juicios para entonces interpretar la realidad. Esos conceptos que captamos de la realidad y esas ideas que las empezamos a expresar, que pueden ser verdaderas o falsas, entonces a estas relaciones le llamamos razonamiento, la relación entre lo que son los conceptos y los juicios para interpretar la realidad. Y finalmente, el argumento se caracteriza por ser una secuencia estructurada de enunciados, relacionados de tal forma que uno de ellos es sustentado por otros y que sirven de apoyo o fundamento, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros estamos argumentando una idea que tenemos y buscamos darle sustento, es decir, comprobar lo que estamos tratando de nosotros afirmar o que estamos tratando o lo que estamos diciendo de manera general, ¿no? Tiene que tener un sustento. Ok.
Nos vemos en lo siguiente y nos enfocamos un poco en lo que son la estructura de los argumentos. Ya, bueno, un argumento, ya dijimos que cuáles son sus características, pero ahora vamos a ver cómo se estructura o qué nos dice aquí el texto. Cuando hablamos de la estructura de un argumento, hacemos referencia al conjunto de enunciados que lo componen y a las relaciones que se establecen entre estos. O sea, todos los enunciados que componen el argumento y las relaciones que se establecen entre ellos, eso le llamamos un argumento. Al argumentar formulamos razones para nuestras afirmaciones. Es decir, yo afirmo algo y expreso las razones por qué afirmo eso. No basta con que dé información, sino que tiene que estar justificada y fundamentada, sustentada en algo. Yo doy una afirmación, pero a su vez tengo que sustentar y justificar por qué lo estoy diciendo. Y eso le podemos decir argumentación. Es importante identificar y conocer la estructura de los argumentos cuando pretendemos defender nuestras afirmaciones y punto de vista en el desarrollo de una argumentación. Vamos para acá, yendo directamente a lo que es los temas. Bueno, la siguiente parte es las premisas de la conclusión, que en sí es la estructura o es la estructura del argumento. Pero vamos entendiendo a qué le llamamos cada uno de estos puntos, ¿no? O sea, los argumentos están compuestos de premisas y de conclusiones, ¿sí? En un argumento las premisas se identifican reconociendo cuál enunciado implica o es el consecuente de otro hasta establecer la conclusión. Las premisas son la base y la estructura, mientras que la conclusión es el consecuente. Respecto de la estructura del argumento, nos falta mencionar que el proceso que va de las premisas a la conclusión se le denomina inferencia. Es decir, las premisas, que son un conjunto de afirmaciones dentro del argumento, ¿sí? Con base en esas premisas o la relación que se establece en esas premisas, me permite llegar a una conclusión. Entonces podemos decir que la estructura de un argumento está compuesto por premisas y por conclusiones. Ahora, nos dice también que el proceso de esas premisas a las que son afirmaciones, pues, que vamos a decir que son juicios también, esas premisas que son juicios, que forman parte de una argumentación. Entonces, vamos a decir que el proceso de ir de premisas a una conclusión, el proceso de tener una idea y después concluir esa idea, a eso le llamamos inferencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo que en Costa Rica hay mucha contaminación en el agua, hay mucha contaminación en las calles, hay mucha contaminación en las casas, entonces yo puedo llegar a un proceso de inferir y decir, pienso y creo que probablemente las personas en Costa Rica no son personas que sean limpias. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un proceso de inferir esas premisas, esos juicios, y entonces llego a esa conclusión. Estoy formulando vamos a decir, un argumento que también podemos decir que puede ser verdadero o falso. O sea, mi conclusión puede ser verdadera o falsa. En este caso, yo estoy tomando, con base en mi experiencia de observar, la calle está sucia, el río está sucio, el canal está sucio y las casas las veo sucias. Bueno, entonces concluyo que las personas de Costa Rica son sucias. Pero es una conclusión que puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Bueno, a ese proceso de llegar de las premisas a una conclusión le llamamos inferencia. Pero hay dos tipos de inferencia, ¿sí? La inferencia que sea por inducción y la inferencia que sea por deducción, ¿sí? Como dice aquí, el paso de las premisas a la conclusión puede ocurrir por deducción o por inducción, ¿sí? Las inferencias deductivas son las que garantizan el paso de las premisas a la conclusión. En el caso de las inferencias inductivas, la conclusión es únicamente probable. En otras palabras, los fundamentos son altamente razonables, aunque no concluyentes. Bueno, podemos decir entonces que una inferencia deductiva es aquella que me lleva a la conclusión, pero que esta conclusión se puede comprobar. Es decir, en este tipo de inferencias entran lo que son las ciencias, las matemáticas, inclusive parte de las ciencias experimentales. Es decir, yo tengo manera de comprobar que esas premisas o esos juicios que estoy emitiendo y a las conclusiones que estoy llegando se puede comprobar, ¿sí? Entonces, a esa inferencia que es comprobable le llamamos inferencia deductiva y se da mucho en las investigaciones o en las ciencias como las matemáticas o las ciencias experimentales, ¿sí? Ahora, cuando nosotros
estamos, vamos a decir, haciendo razonamientos con base en nuestra experiencia y estamos llegando, o sea, estamos haciendo premisas o ideas, estamos expresando juicios y llegamos a una conclusión, como el ejemplo que les acababa de dar, que yo observaba que las calles en Costa Rica están sucias, observo que los ríos, o más bien los canales en Costa Rica están sucios, observo que las casas se ven sucias. Entonces yo, con base en un razonamiento de experiencia, no es comprobable, sino que llego a esa conclusión por lo que estoy observando, voy a decir que entonces a las personas de Costa Rica son sucias. Ese tipo de inferencia la llamamos inferencia inductiva. ¿Por qué? Porque estamos llegando con base a una conclusión probable, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de conclusión a la que llevamos. El proceso de llegar de una premisa a una conclusión puede ser de manera deductiva, es decir, comprobable, y de manera inductiva, que la conclusión sea probable. Hay una diferencia entre los dos, ¿no? Dice aquí, pero el argumentar, ¿por qué alguien debe de aceptar la conclusión? ¿De qué depende que los argumentos funcionen o cumplan su propósito? Idealmente, los buenos argumentos deben de ser lógicamente valiosos, dialécticamente correctos y retóricamente eficaces. Es decir, que podamos convencer a las personas. Eso nos referimos con retóricamente eficaz, que tengamos la capacidad de convencer. Esto significa que debemos cuidar el tipo de inferencia lógica en que estamos apoyados. Si es deductiva, debe ser lógicamente correcta. Si es inductiva, tiene que estar fundamentada en la experiencia. Muy bien. Por último, ya para cerrar lo que es el tema del día de hoy, vamos a ver los marcadores. Cuando estamos formulando premisas y cuando estamos llegando a la conclusión, hay algunas palabras que son claves para poder formular esas premisas o conclusiones, al menos de acuerdo como nos presenta aquí el libro de texto. Veamos este ejemplo. En vista de que los estudiantes de secundaria no aprenden las operaciones fundamentales de álgebra, tendrán dificultades cuando cursen estudios más avanzados. Por tanto, se debe enfatizar la enseñanza de álgebra en secundaria. Aquí podemos observar dos palabras que están resaltadas en color negrito. En vista de qué y por tanto. Claramente, la primera palabra nos da o nos está diciendo que son las premisas o los juicios que se están emitiendo con base en lo que se está observando, y finalmente el por tanto nos indica que es la conclusión de este argumento. Este ejemplo que estamos viendo es un argumento ya con su estructura, con sus premisas o juicios y con su conclusión en este caso. Vamos a ver acá abajo lo que nos dice. ¿Sí? Ahora aprenderás a identificar argumentos mediante expresiones auxiliares o derivativas llamadas marcadores de premisa y conclusión. Es decir, podemos sostener o podemos presentar o ver la forma en cómo podríamos dar una premisa, o sea, nos la sugiere el libro, o cómo dar un ejemplo de una conclusión. Esas palabritas le llamamos marcadores. Estos marcadores generalmente se utilizan al hablar o escribir para indicar la presencia de las premisas o la conclusión de un argumento. Y por aquí nos muestran algunos marcadores o indicadores de conclusión. Por ejemplo, la palabra por tanto, por estas razones, de ahí que, se sigue que. Y todas estas palabras que están aquí son como marcadores de conclusiones que las podemos utilizar. Yo vuelvo al ejemplo anterior. En Costa Rica se observa mucha basura en las calles, se observa mucha basura en los canales, inclusive se observa mucha basura en las casas. Esas son premisas o juicios que estoy remarcando en este argumento. Entonces llego a la palabra por tanto o concluyo que, este tipo de marcadores para llegar a la conclusión. Por tanto, en Costa Rica las personas son sucias. Entonces utilizo un marcador de conclusión o un indicador de conclusión. Y tenemos aquí otros marcadores, pero que son de premisas. Por ejemplo, puesto que en Costa Rica las calles están sucias, ¿sí? Entonces también los canales son sucios, las casas se ven sucias. Por lo tanto, considero que en Costa Rica las personas son sucias. Utilizamos un marcador de premisa y utilizamos un marcador para la conclusión. Y a esto le llamamos marcadores. Si se fijan, estos temas son muy interesantes como para que nosotros entendamos un poco primero la estructura de los argumentos.
¿sí? Donde hay premisas, que también son juicios, es lo mismo, y las conclusiones. Y cómo podemos formular esas premisas y cómo podemos utilizar palabras para decir una conclusión. Todo esto en realidad es el último tema que tiene que ver con el razonamiento y la argumentación, la inferencia, los tipos de inferencia inductiva y deductiva. Toda esta información, que a lo mejor podemos decir es un poco más amplia, nos sirve para poder cerrar lo que es la unidad número 3 de lógica, ¿sí? En esta ocasión, nosotros para esta unidad 3 no tendremos para esta clase, quinta clase, no tendremos una tarea. Ya tenemos 4 tareas previas y tendremos un examen que haremos la próxima semana junto con un Kahoot. Entonces esas serían las 2 últimas actividades que tendríamos para la semana que viene. Por lo pronto entonces, en esta semana pues sería la clase número 5 de esta semana y sería nuestra asistencia en el día 29 de noviembre, que viene siendo lunes. Es ahí donde se le va a poner asistencia a ustedes. Obviamente tienen que tomar en cuenta que la asistencia se les pone solamente cuando ponen el comentario a más tardar el día 29 de noviembre, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook o a través del blog. En cualquiera de las 3 opciones se le va a poner asistencia siempre y cuando sea a más tardar el día 29 de noviembre, que es lunes. Y con esto pues sería todo. Lo repito, no tenemos nosotros ninguna tarea de esta semana. O sea, cerraríamos este último tema sin tarea. Para la siguiente semana tendríamos el examen y tendríamos el Kahoot, ¿sí? Pues por lo pronto sería todo. Recuerden nada más que tenemos todos los videos en lo que es YouTube, tenemos los videos en Facebook, en mis cuentas. Este video que estamos teniendo de esta clase, razonamiento y argumento, es el video número 13 de la semana. Entonces, para que lo tomen en cuenta y para que por favor, si tienen alguna duda, sobre todo se comuniquen conmigo al correo electrónico sergiobarraza@uas.edu.mx. Pues eso sería todo. Soy el profesor Sergio Barraza Castillo. Hasta pronto.